la Radio TV. Muchísimas gracias, don Carlos, por haber venido acá a las instalaciones de RTBC, el Sistema de Medios Públicos, Señal Colombia, la Señal de la Paz, y este programa tan especial que tenemos para las campesinas y campesinos de Colombia, el campo a la Radio TV. Tenemos acá un líder ambiental, escritor, veedor del bosque de niebla de la Mesa. De Cachipay. De Cachipay, eso es Tequendama, ¿cierto? Sí, señora. Del Tequendama, muchas gracias. Con mucho gusto, Camila, gracias a usted, gracias a la mesa de trabajo, muy amables por la invitación. Bueno, quisiéramos empezar justamente explicándole a nuestra teleaudiencia qué son los bosques de niebla y esas características que los hacen especiales. El bosque de niebla es un ecosistema actualmente sensible, es un ecosistema que conforma más o menos el 3% de los ecosistemas forestales. En tiempos de cambio climático es importantísimo porque el bosque de niebla es captador de carbono, es el mayor captador de carbono dentro de los ecosistemas forestales. El bosque de niebla además es biodiverso ecológicamente. ¿Qué significa eso? Significa que el vapor de río de los valles va ascendiendo por las faldas de las cordilleras. El bosque de niebla está precisamente en las faldas de las cordilleras. En la cordillera oriental, que es nuestro bosque de niebla cundinamarqués, asciende el vapor hasta los 1600 metros. A los 1600 metros se transforma en cristales de agua, que es lo que conocemos como niebla, los cristales de agua. Pero esto ya es un aspecto sólido del ciclo del agua, es decir, tenemos gaseoso, vapor, después tenemos sólido y después sigue ascendiendo. El bosque, los árboles, ¿sí?, van captando entonces, cuando sigue en ascenso, va captando el agua y lo convierte en líquido. Se convierte todo esto en un colchón de agua. Entonces tenemos los tres estados. El bosque de niebla es importantísimo dentro del ciclo del agua. Al bosque de niebla se le conocen como los ríos voladores, ¿sí? Esos ríos que nos han venido haciendo énfasis últimamente, que vienen desde el Amazonas, que llegan a los páramos y que nutren incluso el agua de Bogotá, también se presenta ese fenómeno en el bosque de niebla. Entonces eso es fundamental, ¿sí? El bosque de niebla además también es biodiverso a nivel de especies. Hay 3 especies vulnerables. Yo te pasé un videito, no sé si lo podemos ver. Tiene que ver con el perezoso, que no es un oso. El perezoso no es un oso. Es endémico del bosque de niebla, el perezoso de 2 garras, ¿sí? Hay otro perezoso que es el de antifaz. El del bosque de niebla no tiene antifaz. El de antifaz tiene 3 garras. El del bosque de niebla tiene 2 garras. Hay otro animal que es el tigrillo lanudo, que es importantísimo también, que es un tigrillo, es un felino chiquitico, pero que su rugido parece el de un león. Sí, es una cosa impresionante. Y también está, digamos, el colibrí inca negro. Es un colibrí endémico del bosque de niebla. Espectacular. Sí. Espectacular. Además, hay 3 o 4, digamos, fauna propia y endémica del bosque de niebla. Está el nogal, que casi todos los conocemos, ¿sí? Está el roble, que son animales, son árboles grandes, ¿sí? Está una palma que se llama la palma boa, ¿sí?, que la utilizan a veces en ornamentos en los diferentes condominios. Parece una sombrilla, ¿sí? Es una palma muy bonita, Cyathea caracasana se llama el nombre en latín. Estos son algunas, digamos, de las particularidades del bosque. De las particularidades. Antes de ir con el video para presentar esta maravilla de la naturaleza, ¿qué otras características? ¿Por qué son esenciales los bosques de niebla, Carlos? El presidente Gustavo Petro viene hablando precisamente en todo momento de los bosques de niebla y del ciclo del agua, ¿no? De estas zonas, el término que acabas de señalar, los espacios de agua. Zonas de recarga hídrica. Zonas de recarga hídrica. Exacto, por eso favor. es importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué son importantes, por favor, estos espacios fascinantes? Porque prestan un servicio ecosistémico a los acueductos. En el bosque de niebla cundinamarqués, más o menos 120 kilómetros de la vertiente occidental de la cordillera oriental, se nutren 19 municipios con 120 acueductos que benefician más o menos a 300.000 personas, ¿sí?
Desafortunadamente, y este es el inconveniente, y creo que por eso estamos aquí, gracias a la invitación de ustedes, este ecosistema que es sensible, que ha sido ciertamente degradado primero por la deforestación, luego por la praderización y ganadería, luego por el cultivo de flores y follaje, y ahorita, desafortunada e infortunadamente, por los tendidos eléctricos. Hay 3 tendidos eléctricos del orden nacional, del sistema de transmisión nacional, que van a pasar por el bosque de niebla. ¿En qué zona? En la zona del Tequendama. En la zona del Tequendama. En la zona del Tequendama, en la zona de Gualibá, en la zona de Cogua y en la zona también, pues, de Soacha también hace de parte del Tequendama. Pero en Soacha se está presentando una característica importantísima, y es que Soacha se está convirtiendo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, en una telaraña eléctrica, ¿sí? Terrible. Es decir, están llegando demasiados redes eléctricas, trazados eléctricos a Soacha. No sabemos, sí sabemos, sospechamos, según los estudios de impacto ambiental, que es para el consumo interno, pero es muy probable, sí, con todo esto de la integración latinoamericana, y que sea también para exportación. Sí, ustedes saben que hay tendidos eléctricos que conectan Panamá con Colombia y conectan Colombia a su vez con Ecuador. Claro, claro. Hay algo muy importante y es que usted habla de esos, digamos, esas amenazas, ¿no? Esas amenazas que se enfrentan frente al tema de los bosques de niebla. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito con nuestros oyentes de la Radio Nacional. Van a entrar a las noticias más importantes de la última hora, pero no se preocupen que ya regresamos nuevamente con ustedes aquí, a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que entran a las noticias más importantes de la última hora. Yo quisiera consultarle sobre esta misma temática que usted nos está hablando de las amenazas, ¿no? Infortunadamente nos ha dicho y nos ha mencionado varias, pero quisiera también preguntarle sobre el tema del sector agrario. ¿Ellos son una amenaza de alguna manera o son personas que se están encargando de cuidarlos y de protegerlos? ¿Cuál es la labor del campesino si de pronto hay zonas cercanas de agricultura? Desafortunadamente el Tequendama antes era una despensa agrícola, pero esa vocación se ha venido perdiendo. ¿Por qué? Porque a través de los follajes se ha creado una economía emergente, y esa economía emergente ha posibilitado pues un cambio en la calidad de vida de las personas, de los residentes del Tequendama. Nosotros como Euría estamos haciendo énfasis en que se puede seguir, digamos, con los follajes, pero desde un punto de vista orgánico. Es decir, no con agroquímicos, no con pesticidas, no con fungicidas. Ese es un proyecto que quisiéramos tratar de implementar con los municipios del Tequendama. Estamos en conversaciones. Están en conversaciones. Pues aquí vemos que ustedes, Carlos, vienen adelantando una labor realmente valiosa, esencial para la protección de los bosques de niebla. ¿Qué está pasando con los procesos de protección y de conservación? ¿Se están protegiendo adecuadamente? Vemos aquí, por ejemplo, que se señala que el Instituto von Humboldt está desdeñando el bosque de niebla, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, a nivel institucional? En el 2004... El NUMA, que es el Plan de Manejo Ambiental de las Naciones Unidas, ¿sí?, sacó una agenda que se llamaba Cloud Forest Agenda, e intentó implementar un proyecto piloto que se llamaba ARK 2010. Este proyecto piloto ARK 2010 se iba a desarrollar en Costa Rica, en Colombia y en México. En Colombia, Philip Boop, que fue el impulsor de esto en las Naciones Unidas, en el NUMA, Philip Boop designó en el 2007 al Instituto von Humboldt como guardián, lo decía en inglés, champion, del bosque de niebla. Pero precisamente hay una cosa paradójica aquí. Precisamente en el 2007, el Instituto Humboldt, el CINCHI, el IDEAN, entidades adscritas al Ministerio de Ambiente, crean la categorización ecosistémica en Colombia. Eso después viene reformado, pero las reformas son mínimas. Y acogiendo metodologías foráneas, metodologías de
de biomas y acogiendo la metodología de Holrich, desdeñan el bosque de niebla, lo fragmentan. Ahorita el bosque de niebla se entiende, lo entienden a nivel de ecosistémico como orobioma andino medio y orobioma andino alto. El orobioma andino medio es de 1800 hasta 2800 y el orobioma andino alto es de 2800 hasta 3200. Pero en realidad el bosque de niebla, con lo que estábamos hablando ahorita de la transición de lo gaseoso a lo sólido, empieza desde los 1600. Es decir, disgregó el bosque de niebla, no se reconoce como ecosistema actual dentro de la categorización colombiana y es un problema porque eso, es decir, esa es la guía para el ANLA, para la CAR y para las empresas energéticas. Entonces, si tú ves los proyectos que pasan por el bosque de niebla Cundinamarqués, que como ya dijimos 120 kilómetros, ¿sí?, de la vertiente occidental de la cordillera oriental, pues ellos no reconocen dentro de sus estudios ambientales, que además son estudios de 8.000 páginas, sí, no reconocen el bosque de niebla como tal. Por ejemplo, en el proyecto UDME 01 de 2013, que es de Sogamoso, Betulia, Santander, hasta Nueva Esperanza, pasando por una subestación en Cundinamarca que se llama la Subestación Norte, no es contemplado como ecosistema sensible el bosque de niebla, sino el bosque seco y los páramos. Carlos, ¿cuál es el impacto específico de estos procesos industriales sobre la tierra? En este caso, la generación de energía, pero también nosotros cuando exploramos la cordillera oriental vemos la construcción de infraestructura, ¿no? El desarrollo de infraestructura que abiertamente pues está matando la vida de la montaña y de la cordillera. ¿Cuáles son esos impactos nefastos? Los grupos energéticos aducen que se debe, que ellos construyen sobre zonas ya intervenidas. Pero no las vemos intervenidas para nada, son entonces, naturaleza, ¿no? Con pues, poca presencia humana. Sí, en algunos casos, pero sí, como te digo, el bosque de niebla, hay que ser sinceros. Sí. El bosque de niebla ha sido muy intervenido por procesos de praderización, de ganadería, también por follajes, pero es que el acabose, ¿sí?, sería ahorita una infraestructura, un corredor eléctrico. Pero yo quiero hacer énfasis en esto. El corredor eléctrico, por ejemplo, del UDME 01 de 2013, que es el que viene de Sogamoso a Nueva Esperanza, pasando por la estación norte, no contemplaba dentro de la unidad de planeación minero-energética, el UDME, adscrita al Ministerio de Minas, el bosque de niebla. ¿Qué fue lo que pasó? Que el UDME, en su diagnóstico ambiental de alternativas, que es el primer acto administrativo, después de ganarse la licitación, el Grupo de Energía de Bogotá, perdón, el UDME saca la unidad, el polígono. El Grupo de Energía de Bogotá se gana la licitación y en su primer acto administrativo, que es el diagnóstico ambiental de alternativas, amplía, sin potestad alguna, ni acto administrativo alguno, el polígono para introducir el bosque de niebla. Y además escoge la alternativa que va por el bosque de niebla. Dentro del polígono originario, y esto es algo que tenemos que hacer mucho énfasis, dentro del polígono originario no estaba ni Albán, ni La Mesa, ni Sasaima, ni Cachipay, ni Anolaima, que son municipios propios del bosque de niebla, que conforman el bosque de niebla. Ajá. Entonces, esta arbitrariedad, digo yo, atropello, podría estar, sí, voy a utilizar esa palabra, este atropello, sí, podría estar configurando, digamos, pues un delito. Un delito ambiental, coincidimos, allá iba. ¿En qué sentido? En el sentido que hay usurpación de funciones públicas y hay falsedad en documento público. Sin contar con el daño a la tierra, que es otro delito, o vendrá esa legislación hacia futuro, claro. Ojalá. Sí, es lo que viene. Y ellos aducen, no, lo que pasa es que el bosque de niebla no se va a ver afectado, que estos proyectos es un corredor energético de instalación de torres de 500 kilovoltios, 500.000 de voltios. 500.000 de voltios, según Dennis Henslow, físico de la Universidad de Bristol, en 2005 y ratificado en 2013, dice, se puede hacer la inferencia, él hablaba de 230 kilovoltios. 230 kilovoltios pueden llegar hasta medio kilómetro la incidencia. No, ¿qué es cuál? ¿Sobre la tierra cuál es el daño? Medio kilómetro. Sobre
según 500 kilovoltios puede llegar hasta 1 kilómetro a la redonda. Y ellos dicen, nosotros hacemos las torres altas, entonces pues no se va, tú me preguntas por la tierra, no se va a perjudicar el suelo. Es que este electromagnetismo no es de partículas, esto no está sujeto a la ley de gravedad, estos son ondas, va para arriba, para abajo, para o sea, todo atacando el bosque de niebla, la nube, las nubes de vida. Se crea un efecto corona, afecta a la atmósfera, afecta al suelo, afecta al agua. El agua es H2O, el componente electromagnético del agua es el hidrógeno. O sea que él disuelve la nube, la rompe. Es probable, pero no se han hecho estudios. Y ahí deberíamos aplicar el principio de prevención y luego el principio de precaución. No se han hecho estudios sobre los ríos voladores. No se ha hecho estudios sobre niebla y electromagnetismo de 500 kilovoltios. ¿Sí? Entonces, en realidad, pues están experimentando con nuestros residentes. Además, hay un estudio pionero de 1978, Universidad de Colorado, Berheimer and Lipper, 2 oncólogos, basados en casos observables. Es decir, crean una correlación entre cercanía a instalaciones de alta tensión, es decir, las torres, cáncer 1978, leucemia en niños 1981. Estudio pionero. Obviamente este tipo de estudios no volvieron, hay que decir las cosas, no volvieron a ser financiados en las academias porque afectaban, digamos, el crecimiento económico. Pero aquí es importante, ¿es Colombia una potencia de vida? Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo no es el primero de los pilares, ordenamiento territorial con base en el agua. Exactamente, gira el Plan de Desarrollo alrededor del agua, fue gestado con base en el agua, ¿no? Pensando en el agua. Así es. Entonces aquí hay una serie de cosas muy preocupantes, ¿sí? A su vez, dentro de la fase de seguimiento ya tienen la licencia, pero dentro de la fase de seguimiento se han presentado muchas irregularidades. Por ejemplo, en Zipacón, que desafortunadamente sí está dentro del polígono originario, se construyeron 9 torres y solo hay licenciadas 8. Ahí hay un video, ustedes tienen un video también. Sí. En Cachipay construyeron una de las torres encima de la tubería del acueducto y la rompieron. Y eso está violando la licencia 1326, la licencia ambiental 1326 en su artículo 6 y la licencia ambiental 865 en su artículo 7, que dice que no se puede construir encima de infraestructura de acueductos. El Grupo de Energía de Bogotá respondió todo esto. Aquí tengo el AZ. El AZ, sí, pues estamos con un gurú de la vida. Parte del AZ. Ojalá, pero no. El Grupo de Energía de Bogotá aduce entonces que la tubería del acueducto no es infraestructura del acueducto. ¿De dónde viene la palabra acueducto? Ducto de agua. ¿Cómo así que la tubería del acueducto no es infraestructura del acueducto? Y esa versión, desafortunadamente, se la ha corroborado el ANLA. Hay una serie entonces hablamos de Zipacón, hablamos de Cachipay, pero hablemos de Anolaima. Anolaima hay 19 torres que no están licenciadas. Han presentado 2 modificaciones para que se las licencien. ¿Por qué no están licenciadas las torres de Anolaima? Por problemas ambientales y por deficiencia en la caracterización social. Los compañeros de Anolaima nos han dado un ejemplo a nosotros en el sentido, no se han querido reunir con el Grupo de Energía de Bogotá para socializar, que las socializaciones son bastante espurias. ¿Qué hacer? Consulta popular, ¿qué hacer para evitar esta catástrofe ambiental? Mira que la consulta previa sería aplicable, pero si hay una comunidad negra o una comunidad indígena. ¿Campesina no? Esa pregunta es buenísima, porque si el campesino, nosotros somos neocampesinos, es decir, claro, nos hemos ido de las ciudades a vivir allá y nos encontramos con los mismos problemas de las ciudades. Si el campesino es sujeto de derechos, entonces políticos, yo creo que podría aplicarse la figura. Todo esto tiene unos intríngulos jurídicos que sería muy bueno profundizarlos. Listo, pues muchas gracias por venir y a contarnos aquí. En términos muy generales de qué se tratan los bosques de niebla, su importancia ambiental y ecológica, la importancia de su biodiversidad y pues este problema que está pasando. Usted viene y denuncia. Nosotros quisiéramos ver rápidamente el video del osito que usted nos había comentado. Sí. Lo vamos a poner en este momento. Y por ahí está la canción también, ¿no? Sí, ya.
Estamos viendo un video donde Ahí tenemos pues una aparece Ese es el perezoso. un osito, ¿no? Creo que es un... No es un oso, es- sino es un perezoso, es es un un- ¿Hay marsupio. relato en el video para escuchar? No, pues estoy yo con mis niños, pero no, pues están los griticos de mi niña de emoción. ¿Eso en qué zona es de esta grabación? Esto es exactamente al lado de la casa. Al lado de la casa. Al lado de la casa donde yo vivo, en la comunidad Monte Samay, en la vereda del Retiro, de la cual soy presidente de la Junta de Acción Comunal, por ahora elegido. O sea que con estas acciones depredadoras del hombre, de la sociedad, de la industria, de los procesos de generación de energía, por ejemplo, esta especie que estamos viendo, mítica, milenaria, ancestral, desaparece, al igual que el ciclo del agua. Pues fíjate que los polinizadores están en riesgo y esto ni siquiera, esto incluso lo asumen las energéticas. Los polinizadores están en riesgo. ¿Qué tipo de polinizadores? Las aves y los insectos. ¿Por qué? Porque las aves y los insectos tienen una especie de sondeo biológico interno que se llama la magnetita, que se ven absorbidos por este tipo de electromagnetismo. Entonces, las aves pueden colisionar, ustedes googlean, aves colisionadas por redes de tendido eléctrico y se darán cuenta que hay muchas evidencias. Y los insectos simplemente pues se achicharran. Si no hay aves y no hay insectos, si no hay polinizadores en un ecosistema, el ecosistema entra en franco deterioro. Entonces sí, la problemática es increíble. Y nosotros llevamos allá en la comunidad Monte Samay, llevamos 12 años en plena restauración. Y pues eso no se está tomando en cuenta, ¿no? Las torres, una de las torres nos quedaría a 150 metros, casi 200 metros. Nosotros hemos hecho 2 plantones asumiendo firme pero pacíficamente el derecho a la protesta y no los hemos dejado ni que levanten el acta vial ni que hagan la reunión inicio de obra al Grupo de Energía de Bogotá. Incluso por ahí también hay un video, no se lo he pasado a Camila, pero por ahí hay un video en donde la gestora social del Grupo de Energía de Bogotá reconoce que aquí no hay socialización en la vereda del Retiro y que no se ha hecho reunión de inicio de obra. Eso fue en febrero del 23, llevamos tiempito en esto. Nosotros estamos tomando la posta de una serie de personas que vienen luchando contra esto, resistiendo contra esto desde hace 10 años. O sea, este trabajo no empezó con la veeduría Defensores Bosque de Niebla, sino con otras veedurías. Este trabajo es de muchas personas. Estamos tratando de articularnos para lograr algo fuerte. Muchas gracias. Nosotros en 30 segundos, por favor, quisiéramos que nos hablara de ese proceso que tiene usted de la escuela, en una escuela de niñas, niños. Sí, aquí está mi hijito, no sé si se puede ponchar. Venga, se sienta aquí ya está muy grande, entonces le da pena sentarse sobre las rodillas ya no, pero del cuando papá. chiquito sí no quiere. Nosotros tenemos una escuelita que ha sido una escuela autogestionada que se llama la escuela Apachín. Apachín en Panche, más o menos, porque es un idioma bastante perdido, quiere decir casa de niebla. Entonces está compuesta por 11, 10 niños entre los 8 y los 12 años. Aquí mi niño tiene 12 años. Y no sé si quieres hablar de Apachín. Un mensaje de guardianes del bosque de la niebla. Apachín es como una escuela. El nombre viene, como ya dijo mi padre, Casa de Niebla. Y pues bueno, es una escuela chiquita, unos 9 participantes y la profesora. Es una escuela pequeña, soy el único niño, a desgracia mía. Pero el único niño o hay varias Porque niñas. hay muchas ¿o cómo? niñas. Todas niñas y Ah, no. pero es Bendito, bendito entre todas las mujeres, todas las niñas. Bueno, ¿y qué dicen ellas? Porque estamos hablando de las nuevas generaciones, de los Pues bueno, ellas niños. son unas personas buenas gentes, entre comillas. Y pues... Entre comillas, dice. Buena gente ellas. Entonces, pues... ¿Qué te digo yo? Él quiere tener sus amiguitos. Un mensaje de cuidado para el bosque. ¿Qué decirle a todas estas personas que quieren dañar el bosque, que lo quieren atropellar y a sus animalitos, todo lo que existe allí? Pues bueno, el bosque de niebla, pues... atropellarlo.
Es verdad que han talado o han hecho deforestación para poder poner las torres. Entonces, pues, la deforestación va a hacer que los animales se desplacen. Entonces, más o menos eso puede afectar el ecosistema muy fuertemente, ya que más o menos el 5% en el mundo es el bosque de niebla, ¿no? 3%. Queda el 3% del 100. En este proyecto del UME 01 de 2013, Orobioma Andino Medio y Orobioma Andino Alto, ellos llaman aprovechamiento forestal a la tala y poda de los árboles. 16.000 hectáreas se podan, o sea, se aprovechan forestalmente. 16.000 hectáreas. Y en una acta que sacó el ANLA, están diciendo que van a compensar con una reforestación de algo así como 2.000 hectáreas. Entonces, pues vemos que aunque el Grupo de Energía Bogotá y particularmente el señor Juan Ricardo Ortega se jacta de decir que ellos van a reforestar 10 veces lo deforestado. Entonces vemos que las cifras no dan. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber puesto aquí la voz de denuncia y esa voz que busca ustedes. ser. Pues tenemos aquí dos guardianes del bosques de niebla de Cundinamarca. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tener otro momento para poder explorar más sobre la escuela. Hay unos procesos musicales que tienen muy lindos, entonces quedan invitados para otro momento. Gracias. Y gracias por esta denuncia que ojalá se pueda viralizar. Vamos a estar Ojalá. rotando y alertando a otras veedurías, a otras entidades que se puedan poner al frente de esto, porque como Narda lo puso, delitos ambientales no podemos permitirlos, son nuestra fuente de vida, gracias a personas como ustedes que se paran fuerte en esa defensa y cuidado. Finalmente es el cuidado de la vida en contravía de todas las políticas del mundo que quieren poner por encima de la vida el mercado, y sin importar qué es lo que pase luego. Entonces, muchísimas A gracias. ustedes, Narda, Camila, Gloria. Gracias a la mesa de trabajo, gracias a los técnicos. Muchísimas gracias y gracias, Muchas gracias a la gracias. audiencia. Muchas, Ay, a muchas usted. gracias, Carlos Tafur, líder ambiental, escritor, veedor de Bosques de Niebla del Tequendama, y a su hijo que ha venido hoy, ha madrugado realmente a concientizarnos, ¿no? Mire, A mi pesar. de esas edades tan cortas, trabajando justamente por la protección de los recursos naturales. Nosotros nos vamos a una muy corta pausa y regresamos nuevamente a este campo en la Radio TV. El paisaje rural colombiano suena